Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo nuestra clase de manejo de base de datos. Y si se acuerdan, la clase pasada, bueno, la semana pasada no tuvimos clase porque estaban trabajando para mejorar la experiencia en Collaborate, pero esta semana ya partimos de cabeza en trabajo, ¿ya? Y para esto vamos a necesitar un par de cosas. Lo primero es que usted vea la clase ya con anterioridad, la pueda revisar y vean qué vamos a hacer entonces. Lo segundo es que necesito que por favor descarguen Excel, ¿ya? Y que tengan el Excel operativo en su computador, ¿ya? Entonces con esas dos cosas nosotros ya podemos empezar a trabajar. Bueno, yo me comprometí que las clases iban a llegar antes, así que bueno, esto es lo que vamos a ver hoy día. Y entonces necesito que para sus clases ya lo hayan visto y vamos a trabajar entonces en línea con algunas cosas, ¿ya? Lo que hoy día vamos a hacer es que vamos a revisar la clase pasada que les mandé para que la pudieran ver, pero en definitiva nosotros vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a hablar de un concepto de base de datos y vamos a tener algunas actividades en clase, ¿ya? No sé si van separados en uno o dos videos, pero eso lo vamos a ir viendo. Entonces el contenido de la clase de hoy tiene que ver con algunas características del ramo, que nosotros las hemos ido conversando, los conceptos de base de datos, los tipos de base de datos y un pequeño recordatorio de Excel. Y vamos a terminar con un ejercicio. Quiero ser súper precisa en esto. Cuando yo les hablé de las características generales del ramo, fue la primera clase, que obviamente tuvimos un inconveniente ahí con la planificación, pero las fechas se siguen conservando exactamente las mismas para las pruebas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que, bueno, prácticamente es bien poca, porque acuérdense que nosotros íbamos a hacer actividades en todas las clases. Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo vamos a hacer online, ¿ya? Para esto, la modalidad de trabajo entonces, como les decía recién, era que ustedes recibían su materia, la revisaban y después nos juntábamos a trabajar. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla, cosa de que podamos entonces ir aclarando dudas, pueda ir viendo lo que están haciendo ustedes, y ahí vamos a estar trabajando entonces de una manera bien colaborativa. Necesito que por favor tengan habilitados sí o sí sus micrófonos, ¿ya? Para poder trabajar más rápido y que cuando amerite, por supuesto, conecten su cámara, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy día tiene que ver con estas bases de datos que estábamos hablando. Esto es súper simple, chiquillos. La verdad es que las bases de datos son algo súper cotidiano en nuestra vida, pero nosotros muchas veces no las relacionamos con una base. Entonces, si usted mira su celular, se da cuenta que ahí tiene una gran base de datos, ¿ya? Donde tiene todos sus contactos y al mismo tiempo tiene todas sus conversaciones, sabe, por ejemplo, cuál es un número, cómo está asociado ese número con alguna información. Ya, esa es una base de datos que nosotros vamos viendo. Están asociados a WhatsApp, están asociados a distintos programas y este es un almacén que va generando gran cantidad de información. Si quieren pensar en bases de datos, hay un montón, ¿ya? Que tenemos hoy día. Por ejemplo, no sé, nosotros podríamos pensar en el listado de alumnos de Duoc y se van a dar cuenta que para yo poder trabajar con este listado tengo que primero conocer un indicador o un dato clave para poder identificar todo el resto. Y ese dato clave viene siendo, por ejemplo, el root. Yo con el root voy a saber una cantidad de información bien importante. Esa información, chiquillos, tiene que ver con, por ejemplo, su situación socioeconómica, sus notas, su avance curricular, su asistencia. Bueno, todo su historial corresponde a una gran base de datos y que tiene un identificador común, que viene siendo su root, que nos permite hacer gestión de la información. Entonces, principalmente, uno de los grandes desafíos que tiene una organización es tener una buena base de datos, ¿ya? Entonces, esa buena base de datos nos va a permitir a nosotros varias cosas. Primero, ahorrar tiempo, ¿ya? Si yo ahorro tiempo, también ahorro costo. Puedo administrar mucho mejor la información y obviamente que en teoría sería mucho más productivo, ¿ya? Entonces, esta base de datos de alguna manera lo que hace es ir guardando, ¿ya? O va construyendo, es como una cómoda, ¿ya? Y esa cómoda usted va a tener distintos cajones. Esos distintos cajones son los datos que vamos a ir considerando. En nuestro caso, como nosotros vamos a trabajar en una primera instancia con Excel, nos vamos a dar cuenta que esta base de datos tiene columnas y filas y también tiene hojas. Y esas hojas entonces contienen una gran información. Estas hojas de datos o estas bases de datos tienen varias características, ¿ya? A mí me interesa que tengan una independencia, que sean súper independientes, ¿ya? Y que sean lógicas. Ahora, que tengan una redundancia mínima. Eso quiere decir que un dato no se repita 5, 6, 7 u 8 veces, sino que tengo datos que sean muy limpios y que de verdad yo los pueda utilizar para construir algo, ¿ya?
piensen que estas bases de datos hoy día las empresas, por muy pequeña que sea la empresa, igual va a tener Excel, ¿ya? Y ahí varios usuarios las van a ir usando. Entonces yo necesito que pueda hacer distintos tipos de consulta más o menos compleja y que vaya obteniendo información. Claro, hoy día es que las bases de datos puedan ser absolutamente seguras, ¿ya? Y para eso hoy día pueden ser auditadas si ustedes quieren, ¿ya? Pero la seguridad de los datos es algo fundamental, ¿ok? Otra cosa es que así como tiene que existir la seguridad, también debe existir los respaldos, ¿sí? O sea, qué cosa más terrible cuando perdemos un archivo y no está respaldado. Imagínense una base de datos que tiene una gran cantidad de datos y que por alguna razón se pierde. Y nos vamos a quedar que finalmente vamos a ir viendo que hay accesos, algunos que son muy simples y otros que se van haciendo a través de programación estándar dentro de las diferentes plataformas de base de datos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, esto junto con tener algunas ventajas, también tiene desventajas. Porque primero, entre más grande sea la base de datos, más compleja se nos hace. Si usted se da cuenta y empieza a almacenar, en este caso, su información en un pendrive, por ejemplo, llega un momento que tiene tanta información que tendrá que comprarse otro. Eso, comprarse otro, significa un costo. Entonces, usted se da cuenta y dice, oye, ¿qué me compro? Y lo más probable es que se compre un disco externo, ¿ya? Y en la medida que tiene más información y más información y más información, se hace muchísimo más caro poder tener esa información respaldada. Y que muchas veces nos vamos a dar cuenta que estas bases de datos son vulnerables a los fallos. Así que hay que hacerlas lo menos vulnerables posible, y para hacer eso, lamentablemente, hay que ponerle dinero, que es lo mismo, ¿ya? Que tienen un costo muy alto. Entonces, bueno, para que nos vayamos entendiendo, nosotros vamos a tener distintos tipos de campos. Esos distintos tipos de campos están asociados a diferentes cosas que nosotros vamos a ver en nuestro Excel, ¿ya? O en nuestra primera planilla. Hay datos que son numéricos, chiquillos, que son, por ejemplo, 1, 2, 3, 0,5, 0,2, no sé, ese tipo de número, ya, menos 8 en su caso, porque usted trabaja harto con negativo. Entonces, se va dando cuenta que son datos numéricos. Hay otros que son sí o no, que se llaman booleanos, ¿ya? Y aquí usted tiene o sí hay o no hay, sí o no. Hay otros que son memos, que son esos textos largos, ¿ya? Que yo los voy a escribir. Por ejemplo, usted me va a tener que escribir, supongamos, usted hace un sondaje, ¿ya? Y en ese sondaje hay una descripción interesante que a mí me interesa saber. Yo ahí la podría escribir, por ejemplo, en hallazgos. Y en ese hallazgos usted me debería decir qué es lo que encontró, ¿ya? Y tal vez lo que importó tiene una precisión súper interesante para el proyecto que usted está desarrollando, por lo tanto tiene que ponerlo ahí, ¿ya? Los hallazgos que yo voy a encontrar entre una y otra exploración son distintos, pueden ser más extensos o más cortitos, ¿ya? Entonces eso va a ir escrito con, no sé, pues yo esto lo estoy desarrollando a 2,5 metros, por ejemplo, ¿ya? Eso, por ejemplo, tiene texto y tiene el 2,5 viene siendo numérico, por lo tanto se pueden mezclar. Vamos a tener también fechas, ¿ya? Alfanuméricos, algunos, por ejemplo, yo podría decir que hay datos que son como, en este caso, 8B, una cosa así. Ya me voy a encontrar con estos datos igual en las bases de datos. Y otros que son autoincrementales, y esto quiere decir, por ejemplo, que tengo un registro que es el 1, ya, otro registro del 2, otro registro del 3, por lo tanto son autoincrementales, ¿ya? Ahora, si yo empiezo a considerar tipos de base de datos, voy a encontrar un montón. Nosotros principalmente vamos a trabajar con este Excel. Vamos a ver si podemos poner un puntero acá, ya, para que nos vaya haciendo un poquito más fácil nuestro trabajo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a trabajar con hartos, no vamos a trabajar, sino que vamos a tener varios programas para poder ir poniendo información, pero vamos a partir con lo más simple, que vendría siendo un Excel. ¿Por qué un Excel? Porque primero yo necesito que ustedes manejen la información, puedan gestionar información. Si se dan cuenta, por ejemplo, si yo tengo un archivo que esté en un zip, ¿ya? En un ArcGIS, por ejemplo, yo puedo mandarlo inmediatamente a exportarlo, por ejemplo, a un Excel, ¿ya? Si tengo un Access, puedo exportarlo también a un Excel. Por lo tanto, el pilar fundamental para trabajar para nosotros va a ser un Excel. En el ramo vamos a ver dos cosas, Access y Excel. ¿Cuál voy a usar? ¿Sí? Aquí viene un link que lo van a poder usar, entonces en caso de que tuvieran alguna dificultad, ¿ya?
En las clases van a encontrar hartos links, chiquillos, para poder trabajar. Access, cuando yo tenga una gran cantidad de información, es tanta la información y necesito hacer consultas que son más complejas, entonces Access, ¿sí? Si yo quiero hacer principalmente cálculos, mi amigo definitivamente va a ser Excel. Excel tiene un problema que es de capacidad. Si yo tuviese que comparar Access y Excel, me voy a encontrar que el que tiene mucho mayor capacidad es Access, ¿ya? Pero nosotros vamos a partir, como les decía, con Excel a trabajar. Entonces, este es un programa de Microsoft Office que nos permite a nosotros tener y analizar datos. Ya nosotros vamos a poder sumar, restar, ordenar, hacer, por ejemplo, no sé, planillas dinámicas, ¿ya? Vamos a tener otras cosas para poder trabajar. La usamos y se utiliza en este caso en un montón de aplicaciones en el mercado, ¿ya? Se incluye, por ejemplo, en la contabilidad, en presupuesto, chiquillos, en las bases de datos, ¿ya? En seguimiento, calendario, o sea, tiene un sinfín de utilidades que podríamos empezar a trabajar. Esta es una hoja de, en este caso, Excel, ¿ya? Donde ustedes van a encontrar algunas cositas que son bien simples y que nosotros las vamos a empezar a trabajar. Bueno, para aquellos que no han visto nunca Excel, se los presento, chiquillos. Excel, aquí están los alumnos, esto es Excel, y ustedes se van a encontrar con aquí, por ejemplo, todo esto que usted tenga acá van a ser barras de menú. Cuando yo pinche una barra de menú, se me van a abrir las distintas opciones que tiene cada uno. Por ejemplo, si yo me pusiera en archivo, pincho archivo y lo primero que va a aparecer es todo eso de guardar, abrir, todo eso que usted tiene que ocupar constantemente, que debe ser lo más habitual. Lo que nosotros vamos a empezar a ocupar son estos, principalmente, las fórmulas, los datos, ya, vista, y aquí vamos a ir agregando complementos, por ejemplo, otras pestañas, pero esas las vamos a ir programando nosotros. Por el momento nada, ya. Lo primero que nosotros vamos a encontrar es la barra del título. Ojo, libro 1 dice, tremendo error. Usted va trabajando y va guardando, chiquillos, por favor, ¿ya? Bueno, como les contaba, con esta barra de menú, cada vez que yo pinche un menú voy a abrir una barra de opciones, ¿sí? Y esta barra de opciones tiene las distintas opciones, vale la redundancia, y usted va a poder trabajar. En inicio se abre todo este menú que está acá. Si usted pone insertar, se abre otro menú, ¿ya? Y lo vamos a ir conociendo entonces. Acá usted se va a encontrar con que estas son las bandas de las fórmulas que nosotros vamos a ingresar de varias maneras. Todos los datos en Excel se pueden procesar de distintas maneras, tiene distintas formas. Por ejemplo, yo podría ir acá y poner funciones, o puedo ingresar acá fórmulas, por ejemplo, o en su defecto puedo escribirlo directamente en la celda lo que necesito hacer. Acá vamos a encontrar lo lógico, que son las barras de desplazamiento, chiquillos. Aquí nosotros vamos a encontrar las etiquetas, ¿ya? Donde están los distintos nombres que tienen las páginas, ¿ya? Las hojas que yo voy a estar utilizando, y acá nosotros vamos a encontrar la vista, depende, y también la vamos a utilizar de repente. Si usted tiene buena vista, trabajará con un zoom más pequeño que el que va a tener la profe muchas veces, ¿ya? Les aconsejo que no trabajen tan pequeño porque al final los ojos terminan sufriendo demasiado, pero bueno, aquí usted tiene el zoom para agrandar o en este caso disminuir el tamaño de las páginas. Entonces, lo que hoy día nosotros no vamos a olvidar, chiquillo, es que en Excel todo está compuesto de una columna y de una fila, ¿sí? Y el punto donde se encuentra esa columna y esa fila es lo que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, la profe le va a decir, en el A1, no sé, pues ingrese un dato, súmelos todos esos datos en el A6, ¿ya? Replique esa fórmula en el C2, por ejemplo, y usted va a ir identificando claramente, entonces, a través de las columnas y las filas, la información que necesitamos. Esa fila y esa celda, perdón, esa columna y esa fila forman algo que se llama una celda, ¿sí? ¿Qué voy a solicitar? Entonces, para las revisiones, para el orden y para todo lo que nosotros vayamos a hacer, ya necesito que usted siempre empiece a trabajar en el A1. Aquí nos falta el que le baja el diseñador que lleva adentro y dice, oiga, profe, pero a mí me gusta tanto empezar en el C2 y hago las filas, mira, y hago para allá, y trabajo entonces con las filas y para acá con las columnas, y dejan todo esto en blanco, chiquillos. Ya, si yo quisiese que usted fuese diseñador, fantástico. Pero en este caso, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a poner esta información y la vayamos a exportar a un Access, nos va a salir errores aquí porque tenemos información que va a estar en blanco,
Entonces, uno de los principios fundamentales es que usted iba a optimizar. Entonces, quedamos de acuerdo que todos vamos a empezar a escribir en el A1. Bueno, como les decía, hay distintos tipos de datos. Vamos a utilizar valores que son constantes, una fecha, un número, chiquillos, que les vamos a ir repitiendo harto. Y podemos ocupar también distintos tipos de fórmulas cuando trabajemos entonces en esta plataforma que se llama Excel. Bueno, a veces nos pasa a nosotros que hay errores que son habituales, ¿sí? Y este es el error más habitual que nosotros encontramos. Eso está acá arriba de repente, puros gato, ¿ya? Entonces uno dice, ¡oh, diablos, qué es eso! Profe, algo hice. Si usted ve que aparece puro gatito ahí, doble clic aquí arriba, aquí, doble clic, ¿ya? Y ahí usted se va a fijar que la celda se expande, ¿ya? Por eso dice que se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente. Por ejemplo, si usted tuviese que poner, no sé, millones y millones acá, le va a aparecer, claro, pues puros gatos, porque en definitiva tiene muchos números para algo que usted necesita más espacio. Por lo tanto, se pone en su celda y abre la celda para que entonces podamos tener más espacio. Tenemos un error que es el num, ya que yo estoy operando algo incorrecto. Por ejemplo, profe, yo voy a sumar a más 5. Eso no lo hace Excel. Entonces le va a decir num, ¿ya? Hay este tipo de error cuando a usted se le ocurre dividir por 0. Cuando aparece el nombre que está acá, cuando en este caso Excel no reconoce el texto que no reconoce lo que usted está buscando, no reconoce el texto de su fórmula. NA es cuando un valor no está disponible o simplemente no aplica. ¿Cuándo nos pasa un NA? Cuando nosotros, por ejemplo, trabajemos con la moda, ¿ya? En geoestadística ustedes van a ver, por ejemplo, que está la famosa moda. Y la moda es el dato que más se repite, se deben acordar. Y a veces los datos no tienen moda, pues no hay un dato que se repita 2 veces. Si eso pasa, aquí aparece NA, ¿sí? Otras veces nos va a salir ref. Se produce cuando las referencias no son válidas y los vamos a ir a encontrar. Entonces usted deshaga la acción que acaba de hacer, porque más encima se abre la celda y aparece eso. Y de repente nosotros decimos, oh, ¿qué es lo que es eso? Omitimos error o simplemente nos devolvemos, ¿ya? Bueno, num se repite y a veces nos va a aparecer nulo cuando definitivamente 2 datos o 2 áreas no se interceptan. Bueno, hay más errores, pero los vamos a ir viendo un poquito caso a caso en este, ¿ya? De acuerdo a la materia y de acuerdo a lo que nos vayan reportando los errores. Hace un poquito rato atrás yo le hablaba que se podían ingresar los datos de distinta manera. ¿Qué es lo que quiere decir esto en definitiva? Que Excel es súper versátil, chiquillo, ¿ya? Y eso quiere decir que yo puedo ingresar los datos de distinta manera. Por ejemplo, quiero ingresar una fórmula. Yo voy a poder ingresarla aquí, voy a poder apretar fórmulas, por ejemplo, o en su defecto lo puedo hacer en las mismas celdas, ¿ya? Por eso que yo les dije alguna vez que no hay una sola forma de hacer las cosas, menos en Excel, ¿ya? Con la sección que alcancé a tener clase, ¿ok? Entonces, para yo poder ingresar una fórmula, me voy a posicionar acá y voy a pinchar, ¿ya? Cuando yo haga entonces eso, me va a pasar que voy a poder insertar una función, ¿sí? Y ahí busco lo que necesito. Aquí aparecen todas las fórmulas, chiquillos, pero existe la posibilidad de que yo pinche, ¿ya? Y que me salgan estadísticas y que me vayan apareciendo distintas formas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener súper claro nosotros? Que hay un dato y hay otro concepto que se denomina información. Si yo le dijese a usted que vaya al hipódromo, no le puedo decir que vaya al hipódromo ahora porque estamos en cuarentena, pero vamos a suponer que vamos a apostar, ya hoy día va a ser el día de las apuestas. Ya, vamos al hipódromo y alguien nos dice, oye, apuéstale todo al 15. ¿Eso es una información o un dato? Buena pregunta. Porque usted va a ir y yo, no, es que Juanito me dijo que yo apostara todo el 5. ¿Y cuánta plata voy a apostar? No sé, pues chiquillo, 200.000 pesos. ¿De verdad usted va a apostar 200.000 pesos? Así, solamente porque dije, no, si esto te tengo un dato. Apuéstale al 15. O sea, yo haría un par de preguntas. Aunque fuese a apostar 1.000 pesos, chiquillo. Las preguntas son las mismas. ¿Cómo voy a perder mi plata? Yo lo que preguntaría es, por ejemplo, ya, pues, ¿y cuál es la estadística de veces que ha ganado el caballo? O cuánto, no sé, pues quién es el jinete, qué más
corre, ¿ya? ¿Cuál es el historial? No sé, pues alguien que le gusten más las carreras o tenga más información de la que yo tengo, hará preguntas más precisas. Entonces muchísimo cuidado, porque de repente un dato por sí solo no nos sirve, ¿ya? Lo que nosotros necesitamos es información. Si yo le dijera ahora 20, ¿qué es 20? 20 es un dato. Necesito otros datos para generar recién el concepto de la información, ¿sí? Entonces, pensando en esto, está, por ejemplo, no sé, un dato, podrían ser los ingresos por venta, chiquillos, o el material que yo voy ocupando cada vez que hago un sondaje, por ejemplo. Hay distintos tipos de datos. Los cuantitativos, que son aquellos que yo los puedo contar o medir, ¿ya? En este caso, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que el peso, yo no sé, necesito llevar, no sé, 5, por ejemplo, ¿cómo se llama? Mi camión dice que voy a llevar 5 toneladas, ¿ya? Entonces yo podría ir sumando perfectamente los pesos que le voy echando al camión hasta llegar a las 5 toneladas. Esos son datos que son cuantitativos. Y hay otros que son cualitativos, ¿ya? Y por ejemplo yo podría decir, no sé, en este caso un nombre, en mi caso Carolina, ¿ya? Ese es un dato que son cualitativos, en este caso no se pueden contar, claro, salvo que usted los quisiera llevar a cuantitativo después y dijese, oye, ¿cuántas Carolinas hay en la sala? ¿Ya? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque existen los datos que son súper útiles, pero no deben ser redundantes. Debo generar información y posteriormente, cuando yo tengo la información, que es lo que espero, y creo que se espera siempre, es que usted genere conocimiento, ¿sí? Y eso es que tome las decisiones de manera informada, ¿ya? Que tenga buena información, entonces para poder respaldarse en su toma de decisiones. Ahora, ¿qué es lo que es interesante? Que las bases de datos, chiquillos, se van integrando. ¿Y por qué se integran? Por distintos archivos, ¿ya? Y estos datos se comparten con distintos usuarios, ¿sí? Hoy día ustedes hacen eso, por ejemplo, cuando trabajan un Excel y lo trabajan, no sé, virtualmente, por ejemplo, sobre una nube. Cada vez que usted lo actualiza, inmediatamente se va a dar cuenta de que voy compartiendo los datos y esta base de datos va creciendo en la medida que el resto también le pone más información, ¿ya? Así que un Excel también es posible que usted vaya compartiéndolo, pese a que va a estar hospedado muchas veces en su computador, pero usted se va a dar cuenta de que lo puede ir alimentando con otros usuarios. ¿Qué tenemos? Esto era antes un modelito, chiquillos, de un enfoque tradicional de base de datos, donde yo tenía distintos programas. Pero si se dan cuenta, estos distintos programas tenían un inconveniente, porque no conversaban entre ellos. Entonces, de alguna manera, tengo un archivo de clientes acá, que se replicaba acá. Entonces, por ejemplo, el programa de facturación, el cliente pagó la factura, listo, ¿quién fue? Está pagado. Pero como no existía comunicación directa, yo muchas veces este archivo no lo tenía claro acá, ¿ya? Si me pasaba que por ejemplo, yo podía saber que había un archivo de el empleado, ¿ya? ¿Quién había hecho esas ventas? ¿Sí? Y como no conversaban estos dos, entonces este empleado hizo las ventas. Chiquillo, el problema es que yo no las vi, nadie me dijo, las bases de datos no conversaron, y resulta que en vez de pagarle 300, pagué 150, porque yo esos 150 restantes nunca los actualicé, ¿ya? O, por ejemplo, este cliente se llevó, supongamos, este cliente que está acá abajo, se llevó, no sé, vamos a suponer, toda, no sé, ¿qué podría ser? Se llevó todo el material que yo necesitaba. Y como nadie me avisó a mí, ¿ya? Yo no actualicé el inventario. Y eso es súper complejo, ¿ya? Por ejemplo, si yo hablara de material de sondaje, obvio que es complicado porque no estaba de la noche a la mañana disponible. Por lo tanto, yo debería tener inventario o debería tener un stock. ¿Qué es lo que pasa hoy día con las bases de datos que funcionan así? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, archivo cliente solamente está acá. Y aquí ustedes tienen, por ejemplo, archivo cliente, ¿pagó o no pagó la cuenta? Si la pagó, el archivo cliente la pagó, chiquillo, y como el cliente pidió, entonces yo puedo ir viendo el inventario. Como tengo el inventario, sé que la vendió Juanito, ¿ya? Por lo tanto también puedo pagarle rápidamente, y al mismo tiempo tengo un archivo que es que como el inventario empieza a bajar, oye, tengo que pedirle a un proveedor, ¿ya?
Como ese proveedor se le paga con factura, chiquillos, voy a tener entonces balance y estadística. Entonces, si se fijan, lo que les quiero contar es que aquí, antes, los datos eran súper redundantes. Estaban repetidos acá y estaban repetidos acá, por lo menos 2 veces. Pero hoy día las bases de datos, ¿qué es lo que hacen? Se comunican de alguna manera entre estos enlaces que se generan, y usted se va a dar cuenta entonces que tenemos una gestión mucho más eficiente. Bueno, funcionan de la siguiente manera y van a encontrar varias en este caso, ¿cómo se llama? Varias definiciones un poco más atrás. Pero primero, esta es una interfase donde se comunican y donde se van armando las bases de datos que están acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener en una parte que están los desarrolladores, ¿ya? Y ese desarrollador es el que crea el modelo de base de datos. Alguna persona va a ser el administrador y esa tiene distintos niveles de permiso. Y finalmente están estas personas que pueden ser los usuarios finales, que van haciendo simplemente consultas, por ejemplo. Cada consulta, ya, que yo voy a generar acá, voy a tener entonces un repositorio de consultas que se van a ir a la base de datos. Y de alguna manera, con distintas aplicaciones, usted va a poder ver lo que hoy día ve el usuario final, el desarrollador y el administrador. Es súper distinto porque estos están creando la base de datos, ¿sí? Usted que es un usuario final, por ejemplo, si hablamos de nuestra plataforma como el ABA o el Blackboard, chiquillo, usted lo ve súper distinto a como lo ve un desarrollador. Si pensamos acá y nos vamos a un usuario final, usted solo ve su asignatura, pero los administradores pueden mirar todas las asignaturas y más encima cargarlas. El cómo va a ver, eso lo hace un desarrollador. ¿A través de qué? De, en este caso, aplicaciones que tienen distintas interfaces según los administradores que estemos conversando, ¿ya? Se van a dar cuenta que aquí está como la explicación mucho más detallada, lo que por si queda con alguna duda, ¿ya? La va a poder ver acá. Bueno, en teoría lo que les quiero decir que las bases de datos, que fue lo que partí diciendo, están pendientes, ya, miren aquí, esta buena caída carnet dice agenda telefónica. Ya nadie tiene agenda, todo el mundo tiene su celular, po. Piense simplemente, por ejemplo, en su celular, po. Ya no es solamente una agenda telefónica, sino que también tiene música, por ejemplo, tiene videos, chiquillos, tiene base de datos hoy día de huellas dactilares, por ejemplo, ya tiene diccionario, porque usted como lo usa para escribir y de repente inventa palabras, esas palabras van quedando hospedadas ahí, pues, ya pertenecen entonces al repositorio que nosotros vamos haciendo constantemente. Entonces las bases de datos usted las maneja a la perfección y debería hacerse un poquito más fácil, pues. Ahora, en este caso, los geólogos por supuesto que necesitan trabajar muchísimo con las bases de datos, principalmente porque los mapas geológicos se nutren, chiquillos, y necesitan, y en el fondo son un tipo de base de datos, ¿ya? Nosotros necesitamos tener los datos geológicos súper homogéneos para poder gestionar la información de buena manera. Recuerden que lo que ustedes hacen tiene un costo económico, que en este caso vamos a suponer algo súper simple, chiquillos, vamos a partir de menos a más, pero si usted piensa en el sondaje que usted realiza, eso tiene un costo y yo necesito que sea lo más óptimo posible. Por lo tanto, usted tiene que ser súper eficiente, y para eso que la base de datos esté estandarizada y sea homogénea, por supuesto que tiene una gran ayuda, ¿ya? Entonces son una información súper útil, ¿ya? Para clasificar y manipular, y principalmente nosotros buscamos que sea lo más fácil posible, ¿ya? Y vamos a estar trabajando entonces con alguna información. Siempre se van a dar cuenta que en distintas páginas, que es lo que va a ir pasando ahora en distintas diapos, ustedes van a ir encontrando algunos links. Esos links, por favor, revísenlos, porque de verdad que va a tener información geológica interesante, o va a tener una base de datos potente, chiquillos, para poder trabajar, ¿ya? Entonces, hoy día, esto es lo que vamos a hablar en una primera etapa, y enseguida nos vamos a meter a Excel. ¿Cuándo vamos a hacer las consultas? Las vamos a hacer en otra jornada, en este caso, que va a ser la jornada, en este caso presencial, ¿ya? A través de nuestros links en los distintos horarios. La profe le va a mandar entonces el link, usted se mete y quedamos conectados en Collaborate, ¿ya? Muchísimas gracias y seguimos en un segundo con